voy a enviar la iniciativa porque es justa y necesaria. Solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial. No encuentro otro método más que el método democrático para limpiar de corrupción el Poder Judicial. ¿Cómo se le hace para que no haya jueces, magistrados y ministros corruptos que hacen lo que les da la gana, se enriquecen porque pueden ordenar la libertad de cualquier persona, aún tratándose de delincuentes peligrosos, de cuello blanco y de la delincuencia organizada? Pero no solo jueces, magistrados y ministros. Que resuelven sobre cuestiones que afectan a familias, que afectan a comunidades, que afectan a la nación incluso. Estoy ahora viendo lo de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y me encontré con una resolución de magistrados en donde le daban de plazo al Ministerio Público que acusaba a los supuestos participantes en la desaparición de los jóvenes, el Ministerio Público los acusaba y este tribunal, estos magistrados le dijeron al Ministerio Público: nos vas a resolver en 10 días aplicando el protocolo de Estambul, si fueron o no torturados. Y si en 10 días no me demuestras que fueron o no torturados, quedan en libertad. Y los dejó en libertad. Y algunos eran inocentes, pero otros no. Tengo pruebas de que sí habían participado en la desaparición de los jóvenes. Y yo me pregunto, ¿esta decisión la tomaron los magistrados sin consultar a los ministros de la Corte o al presidente de la Corte de ese entonces? Porque no es cualquier resolución. Imagínense que los que habían participado los dejan libres. ¿Y por qué digo que sí habían participado? Porque posteriormente se convierten en testigos protegidos y ellos mismos confiesan que habían participado. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Que los jueces no
actúen por consigna o por dinero. ¿Cómo tenemos jueces íntegros, incorruptibles, que realmente apliquen la ley? Pues solo con la gente, que nos ayude todo el pueblo, porque también los opresores antidemocráticos, corruptos, establecieron la creencia de que el pueblo no sabe de estas cosas, que lo que tiene que ver con la impartición de justicia es asunto de los abogados, de los expertos, de los estudiosos del derecho. Es lo que hicieron los tecnócratas, sosteniendo que la economía era asunto de economistas, o los políticos tradicionales que decían que la política era asunto de los políticos. No, la justicia, la economía, la política es asunto de todos. Y no es tan complejo. Muchas veces ese sentido común de juicio práctico. Luego, ¿de dónde surge el derecho? Pues de las costumbres y del sentido común y del juicio práctico. Y todo es así. La economía y la política. Sí existen ciertas técnicas, pero pues hacer justicia es reivindicar a quien es víctima de un abuso. Y eso es lo que tiene que hacer el juez. Y castigar al que cometió un delito. Pero imagínense que se comete un delito grave, y así como este tribunal que pide 10 días, cuando esos protocolos de Estambul pueden llevar hasta un mes, 2 meses, porque se requieren estudios médicos, psicológicos. Bueno, nada más los términos o los procedimientos burocráticos, los oficios, cómo actúan, y más antes las instituciones, que no cuando llegamos encontramos un elefante echado, flojo, mañoso, reumático. ¿Cuánto tiempo nos llevó ponerlo de pie? ¿Y cuánto tiempo nos llevó empujarlo para que empezara a caminar? Pero resulta que no, en estos casos. O la otra pregunta, ¿cuántos presos llevan años sin sentencia? Años, 5, 10 o más años sin una sentencia. ¿Y cómo en estos casos? 10 días. Y en otros casos, 24 horas.
3 días, jueces que ordenan dejar en libertad a un prisionero en un término de 24 horas, 2 horas, para que no le dé tiempo a nadie y se libere con quien se tiene el compromiso. Entonces sí hace falta esa reforma, la reforma para que sean los ciudadanos y que no exageren. No es que cualquiera va a ser juez o magistrado o ministro, porque son unos exagerados y mentirosos. Empiezan a decir que ahora cualquier ciudadano va a ser juez. No va a ser así. Pero si así fuese, nada más les recuerdo que desde que se fundó Estados Unidos, los jueces son ciudadanos. Así se escogen. Los que declararon culpable a García Luna fueron jueces ciudadanos. ¿Mande? Jurados. Ciudadanos. Bueno, pero tenemos que seguir avanzando en todo esto y sí es importante, iniciando el año, recordar eso, que se necesita una reforma constitucional y que para llevar a cabo una reforma constitucional se necesita contar con el apoyo de mayoría calificada, es decir, no solo es la mayoría simple en las cámaras, 50 más 1, 50% más 1, sino se requieren 2/3 partes. A eso se llama mayoría calificada. Si no se tiene esa mayoría calificada, no se puede llevar a cabo ninguna reforma constitucional. Tomar eso en cuenta, informarlo, porque ni modo que a los manipuladores, a los que les conviene que siga este régimen de injusticias, vayan a informarlo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Y quién sabía que para reformar la Constitución se necesitaba de mayoría calificada? ¿Quién sabía qué cosa es una mayoría calificada? ¿Quién sabía cuántos votos de los 500 de la Cámara de Diputados son mayoría calificada? No son 251, sino son 334. Pues tenemos que ir informando, porque antes no les convenía que la gente supiera, porque el pueblo para ellos no existía. Ahora se enojan conmigo y
es totalmente injusto, es exagerado. ¿Por qué se van a enojar conmigo? Si nosotros lo que estamos haciendo es informándole a la gente. Haciendo labor de concientización para que cada vez conozcamos más nuestros derechos y podamos ejercerlos. Eso es lo que hacemos. Y tener mucho cuidado con la manipulación.